Bueno, buenos días con todos. Siempre es un privilegio estar aquí siendo usado para Dios. Y bueno, realmente estar aquí, a veces pensamos que wow, esa persona cómo predica y qué seguridad y todo. Y de hecho la debemos tener. Pero justo Juanita hablaba de ese llamado que ella tenía, a pesar de que ya estaba teniendo una carrera en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ella en Dios descubrió lo que de verdad le apasiona. Entonces, Dios me ha puesto en el corazón una palabra preciosa, porque pensaba también en lo que decía Juanita, en lo de la guerra que está pasando en Ucrania, y he visto que muchas veces al ver eso de las señales del tiempo, nos asustamos y decimos, uy, no, ahora sí creo que necesito meterme más en las cosas de Dios. Y no significa que no las estemos haciendo, ya, porque la palabra dice que estamos dando todos fruto y a Dios le encanta eso. Pero Él dice que quiere que demos más fruto del que ya estamos dando, porque a Dios le encanta vernos servir en su reino, servirnos entre nosotros, porque Dios hizo la iglesia para eso justamente, para ayudarnos, para servirnos y principalmente para glorificar a Dios. Ahora, yo recuerdo hace algún tiempo, y voy a hablarles del primer amor, porque hago esta como analogía, se dice como la historia para poder hablar sobre este tema. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo nos volvimos a ver, sí está bien dicho, ¿no es cierto? Cuando yo lo conocí a él a los 11 años. Y en mi vida me imaginé que yo 14 años después me iba a casar con él. Y bueno, aunque Dios ya lo sabía, ustedes saben que cuando nosotros nos enamoramos y están las emociones al tope y somos capaces de cruzar mares por esa persona, de pelear con gigantes y wow, o sea, somos capaces de hacer muchas cosas por esa persona. Ahí está el primer amor, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos buscando vernos bien guapos, bañaditos, siempre estamos buscando hacer lo mejor para esa persona, que se sienta bien. Y sí, mostramos nuestra mejor parte, porque al principio no hay ese grado de confianza que hay después. Entonces yo me ponía a pensar, porque Dios me decía que Él ama que nosotros nos mantengamos en ese primer amor. Porque cuando el amor de Dios, no el amor humano, porque sí, el amor humano es egoísta, pero el amor de Dios es incondicional. Cuando nosotros nos movemos en hacer las cosas para Dios, en amor, todo es diferente. Entonces, ahora, ¿por qué hablo del primer amor en la pareja? Porque he visto, y me pasó que llega por un tiempo, y esto incluso lo hemos dado en la escuela de parejas, que cuando tenemos esas emociones del noviazgo lo damos todo por esa persona. Pero llega un momento en que ya empieza el conflicto. Entonces vemos que, wow, esa persona o mi novio o mi novia ya no se portó tan gentil conmigo. Uy, como que me gritó. ¿Y dónde está esa persona que yo conocí al principio? Entonces empezamos a cuestionar si realmente queremos como seguir con esto, porque sí, sucede que ya nos desanimamos porque decimos, esto ya no es lo que yo esperaba. Y es porque como seres humanos estamos siempre esperando recibir y recibir. Pero sin embargo, cuando Dios nos habla de su amor en el noviazgo y el matrimonio es otra cosa, ahí es más fuerte, ¿no? Porque claro, la decisión de amar tiene que ser todos los días. Entonces, cuando ya nos vemos en el conflicto
y Dios quiere enseñarnos esto a través de moldearnos con el carácter de otra persona. Sí, muchas veces queremos dejar eso ahí y tal vez no necesariamente terminar esa relación, pero no buscamos esforzarnos porque esa relación sea mejor. Mientras tal vez yo esté en mi espacio de comodidad donde yo sienta que esa persona hace todo por mí, yo estoy tranquila. Y me pasó muchas veces que hay algo que yo realmente admiro de mi esposo, que él recibió muchos no de mi parte, desde el noviazgo hasta casarnos. Y sin embargo, él siempre buscó ser ya con Dios, porque gracias a Dios, él se acercó a Cristo porque él solo quiso. No hubo influencia mía, porque es más, yo ni siquiera le invité a la iglesia. Entonces él me dijo, oye, pero invítame. Pero no sabía que atrás de eso había unas intenciones no malévolas, muy buenas, porque miren ese hermoso, precioso que está ahí. Entonces, el Vladi ya, yo soy el Tommy, pero mi esposo también es hermoso. Entonces, yo veo que en el proceso de la relación, nosotros vamos felices, yo amo a esta persona, yo cruzo mares por ti, yo voy, por poco a la madrugada te voy a dar unos mariachis, lo que sea que queramos hacer por esa persona, pero llega un punto en donde la confianza empieza a crecer y ya empiezan los conflictos de enojo. Entonces nos empezamos a enfriar y ya no queremos dar un poco más. Entonces Dios decía, yo amo cuando ustedes me mantienen como su primer amor, porque esa es la idea, porque ¿qué es lo que le movió a Jesús a morir en la cruz? El amor por nosotros, es lo único. Eso fue lo que a él le motivó, que a pesar de lo que tuvo que sufrir ahí, su amor, permanecer en ese amor hacia nosotros, hizo que él hiciera todo lo que él hizo. Ahora vamos a abrir, por favor, en Juan 15 y vamos a leer desde el 1, el 2, el 3, el 4, 5, sí. Vamos a leer del 1 al 11. Entonces, ahora, ¿por qué hablaba de esto de dar más de lo que ya generalmente damos en una relación? Obviamente, no es lo mismo una relación de pareja a la relación que yo tengo con Dios, porque Dios no actúa como los seres humanos, ¿ya? Dios no es egoísta, Dios no es orgulloso, Dios no piensa solo en Él. De hecho, su amor es incondicional, pero sin embargo, a pesar de que Dios dice, yo quiero que te mantengas con ese primer amor hacia mí, yo quiero que sea esto siempre. ¿Por qué? Porque resulta que si pasamos a nuestra vida con Dios, cuando vienen las pruebas, ahí hablamos de los conflictos, como hablábamos en el noviazgo, que decimos, esto ya no me gustó. Pero Jesús dijo que vamos a tener aflicción aquí, pero dice que no temamos porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, si Él lo hizo, nosotros lo vamos a poder hacer. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Yo he nombrado mi prédica, Dios anhela que demos más fruto, porque sí, todos le estamos dando y Dios sabe cuánto te estás esforzando realmente. Dios sabe todo lo que has hecho, es el único de hecho que se puede dar cuenta y que puede saber cuánto lo estás haciendo, y Él valora tanto eso, porque de hecho el venir aquí a la iglesia es una bendición y es un beneficio para nosotros. Ahora, también veo que Dios, cuando habla del primer amor y de dar más, es un beneficio para nosotros. Entonces, para yo poder dar más fruto, es clara la palabra que dice en Juan 15, voy a leer desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpias por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Analicemos hasta aquí, después continuamos. Es importante, como decíamos, esto del primer amor, permanecer en Dios, permanecer en su amor. Y justamente Dios nos da las claves para que nosotros podamos dar mucho más fruto. Y es permanecer en la vid, que es Jesús. Entonces está claro, si es que yo no permanezco en Jesús, yo no puedo dar más fruto. Aunque yo esté dando, Dios necesita que yo dé más fruto. ¿Ya? Entonces, dice también aquí, permanezcan en mí. Permanecer, estar ahí todo el tiempo con Dios. Y no me refiero solamente a hacer cosas para Dios, porque Dios habla de que todo el tiempo nosotros nos deleitemos en Él. Dios habla que no solamente ser cristiano se trata de venir a la iglesia, sino que ser cristiano y amar a Dios es serlo en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, porque es un estilo de vida que nosotros vamos a tomar y a hacerlo para que las otras personas vean que realmente Dios ha cambiado nuestras vidas. Hablo en mi caso porque yo no siempre fui cristiana, entonces sí, yo salí de farras, de fiestas, de drogas y de un montón de otras cosas más. Claro, muchas personas tal vez vieron en mí ese cambio y no me creyeron, se reían de mí, se burlaban de mí. Lo que no saben decir los hermanitos, los alababasayas, los cristianos esos, ay, no podemos hablar aquí de tal tema porque está la jazz. Entonces, eso es uno de los testimonios que yo puedo hablar, porque estamos en que yo no era cristiana, pero hay personas que sí lo han sido desde su nacimiento, entonces llevan una vida preciosa en Dios y buscan todo el tiempo dar fruto. Y a veces decimos, ok, papá, yo quiero dar fruto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo descubro eso? Entonces, esta parte del primer amor, de la relación, yo no puedo saber qué es lo que le gusta a mi esposo si yo no le conozco, si yo no le pregunto. Yo sé que a mi esposo le gusta el hornado porque he llegado a tener esa confianza con él. Pero si yo me casé con él y no sé ni cuál es su color favorito, entonces yo no voy a descubrir qué es lo que le gusta a él y qué es lo que le agrada. Entonces, en una relación de pareja, uno madura, quiera o no, porque sí, cuando tú decides estar en una relación, decides también que esa persona entre en tu vida. Entonces, una de las etapas más maravillosas de mi vida ha sido, sí, el matrimonio. Y todos los que hemos estado casados conocemos que es difícil, pero es donde más me ha limado Dios y más puede ser como un poco vergonzoso porque ha sacado lo peor de mí. Pero sin embargo, no rescato solo no menciono solo lo negativo, sino lo hermoso y la bendición de tener un matrimonio. Entonces, ¿por qué les menciono esto de saber qué es lo que le gusta? Porque Dios es así en el primer amor. Dios quiere que todo el tiempo, y eso que el reino de Dios es tan grande, que Dios con el tiempo, mientras estemos aquí, Él nos va a revelar qué es lo que le gusta y qué es lo que le agrada. Y cuando yo buscaba agradarle a mi esposo o ver lo que a él le gusta, a mí me apasionaba. No significa que dice, ay, le gusta el hornado y ahora ¿qué hacemos? O le gusta el color azul, le voy a comprar una camiseta azul. Y ay, no lo hacía de mala gana, era algo que a mí me gustaba hacerlo hacia él por amor. Entonces, yo veo que esta etapa bueno, no es una etapa, esto debe ser siempre con Dios, de decidir amar a mi esposo y permanecer en esta relación, es algo muy importante. Y si yo lo paso esto a los caminos de Dios, Dios quiere que nosotros en nuestro primer amor decidamos todo el tiempo amarle y permanecer en Él. Y esto tiene un resultado precioso, porque
como les decía, esto tiene un beneficio para mí, porque aunque Dios no necesita de nosotros, porque Él dice, o sea, si en la Biblia hizo hablar a un burro para predicar, o decía yo puedo sacar de las piedras, estoy parafraseando, para que prediquen el Evangelio y el Evangelio llegue a todas las naciones. Aún así, Él quiere, por amor a nosotros, que nosotros demos ese fruto y que permanezcamos en Él. Entonces, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vamos al 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Voy a hacer énfasis en el 6 que dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Cuando yo leí la primera vez este versículo dije, o sea, si es que yo no doy más fruto, yo me seco y soy como paja seca echada al fuego. Entonces yo decía, me voy al infierno. Y hace un tiempo atrás, me acuerdo en mis primeros años de cristiana, leí un libro que es justamente, que les recomiendo, que hace un análisis de la vid y los pámpanos. Y decía que cuando nosotros estamos en un estado pasivo de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, y no estamos dando más fruto del que Dios nos pide, porque como decía Cris, o sea, no des más de lo que Dios te pide ni tampoco menos, solo lo que Dios te pide, ¿ya? Entonces, resulta que estamos en un estado pasivo donde no estamos dando ese fruto y nos secamos espiritualmente. Y si hablamos de, no quiero utilizar tal vez como utilidad, sino como Dios quisiera que nosotros estemos sirviendo. Porque, de hecho, veo que es importante todo el tiempo estar sirviendo a Dios en todo momento, en todo lugar, porque como les había dicho, es un estilo de vida. Entonces, si es que yo no estoy dando más fruto, aunque esté dando fruto, Dios realmente dice, estás seco espiritualmente. Entonces, ¿por qué Dios nos pide más? Porque si nos envía acá al mundo y si nos hubiera dejado tal vez como bebés y hubiera hecho, no, yo no necesito que crezcan, yo no necesito que maduren, nos hubiera tenido todo el tiempo en un estado de bebés. Pero no, Dios quiere que crezcamos. Es como su padre cuando hablamos de paternidad. Cuando, bueno, al menos en este caso las personas que tienen hijos. Yo sé que todos ustedes anhelan lo mejor para sus hijos. Que crezcan, que sean exitosos, que tengan una vida preciosa en Dios, principalmente que sean hijos de Dios, que se aferren a Dios, porque esa es la base de todo. Y eso es lo que Dios quiere hacia nosotros. Entonces, no se asusten porque, digo, se secan y se van al fuego. No es del infierno, sino es como que yo veo que en este caso empiezan a venir las pruebas y somos probados y pasamos por fuego. Entonces necesitamos volver a encendernos porque nos estamos apagando. Y aunque a veces duele esto, y bastante, Dios está contento porque dice, wow, mi hijo está creciendo, mi hijo está madurando. Y esto yo pienso que es un de toda la vida, porque mientras estemos aquí, Dios nos está enseñando a madurar todo el tiempo, a crecer todo el tiempo, porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, porque dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora,
Siempre, o sea, Dios es tan bueno con nosotros porque hay un beneficio en todo esto. Aunque no lo hacemos porque queremos algo a cambio de Dios, hay un beneficio en todo esto. ¿Y cuál es este beneficio? El más hermoso de todos y el principal, glorificar a Dios. Porque yo sé que en sus corazones, en nuestros corazones está ese deseo ardiente de que cada cosa que haga, que diga, que piense, que cante, que dance, que lo que sea, glorifique a Dios. Entonces, dice, cuando ustedes dan mucho fruto, muestran que son mis discípulos. Y yo estoy también pensando en la época en cuando Jesús se reunía con sus discípulos y ustedes también vieron los milagrazos que hicieron los discípulos. Y muchas veces decimos, wow, Dios, pero yo no es que he hecho tantos milagros como esos. Pero sin embargo, yo quiero servirte. Yo quiero hacer lo que tú me digas y dar más fruto. Y lo importante de todo esto es nuestro corazón dispuesto, porque cuando hay un corazón dispuesto, Dios se pone feliz por eso. Y inmediatamente Dios empieza a hacer las cosas en la medida en que le permitamos a Dios. Porque Dios no hace las cosas a la fuerza. O sea, aunque estemos dentro de la voluntad permisiva de Dios, es más lindo cuando yo lo hago por amor a Dios. Porque hay una pasión, porque hay una entrega, porque digo, wow, o sea, mi esposo es precioso y hoy le voy a hacer esta cocina porque esta receta o esta comida porque yo le amo a mi esposo. Y esa motivación que Dios me da, el querer o el hacer, me ayuda a que en lo que sea que Dios me esté pidiendo que yo dé más fruto, lo haga por amor principalmente a Él. Entonces, vamos al 9. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Entonces hablábamos del amor, habla de permanecer y dar fruto. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que hagamos y el secreto para poder dar fruto es permanecer en Él, porque Jesús nos amó. Dice, el Padre me ama a mí, yo les amo a ustedes. Y Dios quiere que le amemos a Él como ese primer amor, que siempre esa fuerza que nos mueve hacia Dios, a servirle, a que cuando recién aceptamos a Jesús y dijimos, Señor, yo voy a servirte hasta el fin del mundo. Dios quiere que sea así todo el tiempo. El amor es lo que nos mueve. De ahí dice, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Por eso les hablaba del primer amor. De siempre ser apasionados por Dios, de siempre estar enamorados de Dios, porque Él está locamente enamorado de nosotros, porque Él es así, esa es su naturaleza, es amarnos, es cuidarnos, es bendecirnos. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Aquí está todo, porque Dios es así, Dios es tan, no sé cómo decir esa palabra, tan recompensador, porque esto de dar mucho fruto produce alegría, porque cuando Dios te pone un llamado para que tú des aún más fruto, te va a producir alegría, porque Dios no te va a obligar a hacer algo que a ti no te gusta, porque Dios, ¿quién más que Él que conocerte y decir, ok, yo le hice de esta forma y le creé de esta forma y quiero que me sirva en este llamado que he puesto en Él? Entonces, no nos preocupemos porque tal vez Dios nos vaya a poner a hacer algo que no nos gusta, porque lo haríamos de mala gana. Y yo recuerdo el testimonio que hablaba el Cris de las ancianitas o los ancianitos en África, que él decía, Dios mío, por favor, no me vayas a mandar a África a cuidar a ancianitos de misionero, ¿no? Y lo decía en serio. Pero les decía, no, hijo mío, yo te voy a poner a hacer algo que a ti te apasiona, que lo vas a hacer con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero primero dice, necesito que me ames a mí, porque cuando hay ese amor en el medio de Dios, nosotros peleamos ejércitos, vamos, cruzamos mares por Dios y decimos, Señor, yo lo voy a hacer todo por ti. Y Dios necesita eso. Y aunque, claro, el amor de Dios no es condicional, porque a veces sí,
nos pasa que queremos sentir el amor, pero el amor es una decisión. Entonces, cuando yo decido amar a Dios, yo voy a hacer todas las cosas por Él, por amor. Y cuando yo les hablaba de conocer a esa persona, a su pareja, de tener esa intimidad, de decirle, oye, ¿qué te gusta? ¿A dónde quieres ir? ¿O cuál es tu lenguaje? Me venía a la cabeza este versículo que está en el Salmo 27:4. Dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Otra palabra para recrearme yo encontré que era como deleitarse, ¿ya? Entonces, es importante que todo el tiempo siempre queramos deleitarnos y tener esa relación diaria con Dios. Porque Dios quiere que le conozcamos más, porque aunque Él es insondable y omnipotente, omnisciente, omnipresente, y wow, o sea, nuestra mentalidad es tan pequeña como para poder entender lo grande que es Dios. Dios está dispuesto a que cuando nosotros nos deleitemos en Él y le busquemos en su templo, porque no es un templo solamente de físico de la iglesia, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el recrearse, el buscar deleitarse en Dios, es algo que Él ama mucho. Entonces, cuando yo busco deleitarme en Dios, yo voy a conocerle más a Dios y yo voy a ver y voy a conocer lo que Él quiere para mí y dónde Él quiere que yo dé más fruto. Entonces, esto de deleitarse es una forma de disfrutar de la presencia de Dios. Es como que tú vengas a la iglesia y no pienses en todas las personas que vienen o los de la alabanza, sino como que tú tengas un día una cita con Dios y tengas un banquete ahí y tengas todo el tiempo para hablar con Dios y sea tan íntimo que tú disfrutes, que tú te deleites con Dios. Entonces, yo veo que en ese momento de intimidad, de deleitarse, es donde yo voy a descubrir en dónde Dios quiere que yo le agrade a Él. Entonces, vamos también a Apocalipsis 3:20. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Como les había dicho, cenar íntimamente con Dios. Yo ahí puedo darme cuenta cuánto Él me ama. Puedo descubrir ese reino espiritual, que es algo lindo, es algo precioso que Dios tiene preparado todos los días para nosotros. Entonces, esto de buscar a Dios en todo momento es también algo fundamental para un hijo de Dios, porque si yo no le busco, si yo no tengo ese tiempo íntimo con Dios, y no les estoy diciendo, hermano, levántese a las 5 de la mañana, ore 3 horas para que Dios le revele su voluntad y el Apocalipsis y todo lo que Dios pueda. No. Dios a veces, ustedes cuando han leído la Biblia ven que Jesús venía y oraba y decía, hace oraciones pequeñas. Y Él ya llegaba a conocer a Dios, aunque claro, Él era Dios y bueno, unos dicen, ay, pero es que Jesús es Jesús. Pero no, o sea, Él vino acá al mundo a imagen, como ser humano. Vino como ser humano, entonces Él vivió todas las cosas que nosotros vivimos, pero sin embargo Él no pecó. Entonces, sí es posible porque Jesús nos mostró que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo para gloria y honra de Dios. Ahora, yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, porque la Juanita me hizo acuerdo de mis primeras prédicas, y la primera fue un desastre, porque no sabía manejar la Biblia, no sabía que había que preparar un tema. Y me acuerdo que después de Dios, uno de mis
guías, padres espirituales, fue el Cris, porque él me dijo, dale ya, predica. Y yo ya, bueno. Pero en el transcurso de ya llegar a la prédica, porque pasa que en esa edad, ahí tendría yo creo que unos 18 años, mi identidad apenas estaba siendo formada por Dios, porque yo venía de muchas montañas de emocionales, juveniles, adolescentes de mi vida. Entonces yo decía, wow, voy a ir a predicar, no tengo ni idea, temblaba de miedo. Y yo veía, encima más tenía que predicar a jóvenes. Y yo decía, wow, ¿y ahora qué hago? Y eran un montón. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, a ver, voy a preparar, y no sabía, y un pastor de jóvenes en ese momento, que era Luchito, me ayudaba a manejar la Biblia porque yo no tenía ni idea, y yo tenía un temblor, terror, sentía todo lo que se puede sentir. Y decía, y yo me acuerdo que hasta el Cris le dije, Cris, ya creo que ya no quiero predicar. Y él me dijo, no, dale. Y claro, o sea, yo ahora, tiempo después, ¿desde cuánto han sido? 10 años o más, sí, más o menos. Wow, 10 años de eso, cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo, digo, si no hubiera Dios dado ese empujoncito en mi vida, yo tal vez no hubiera ido a predicar, o no hubiera sabido que esto me gusta, que me apasiona, y que Dios no va a poner en mí algo que yo no quiera hacer. Y sí, muchas veces no lo he querido hacer, porque he puesto en duda la autoridad o el conocimiento o el don que Dios me ha dado, pero no porque Dios se equivoque, es porque yo he tenido miedo. Entonces ahora, muchos años después, veo cuánto Dios me ama, me amó, me ama y me amará, porque Él quiere que yo crezca, Él quiere que yo siga aprendiendo sobre su reino, y Él quiere que yo comparta con otras personas sobre su reino. Y esto lo hablo en mí, no quiero decir que todos vengan, todos ahorita quiero que prediquen aquí y ya, no, porque Dios te va a hablar a ti como me habló a mí, de tu llamado, de qué es lo que quiere Dios que tú hagas para Él. Sí, Dios me hizo perder el miedo, me hizo madurar, y aquí dice a la fuerza, me ayudó a poner el Cris. Sí, porque el Cris y Juanita han estado en mi crecimiento desde cuando me he enojado y me fui un año sabático de farra, de fiesta, y dije, no quiero saber nada de la iglesia. No digo que me sienta orgullosa, no, para nada. Yo fui la que perdí en ese momento, pero gracias a Dios que ahora estoy aquí, por su misericordia, por su bondad hacia mí. Y yo veo que Dios me dijo, ok, yo te quiero guiar, tú eres mi flecha, porque en la palabra dice, con flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Salmo 127:4. Y es porque, como les hablaba de nosotros como padres, yo quiero que mi hijo, wow, primero que sea un siervo apartado de Dios, para gloria de Dios, porque yo sé que esa es la base para que mi hijo tenga éxito, porque yo sé que eso mi hijo necesita para que le vaya bien en la vida, porque yo sé que mi hijo, antes de que Dios lo ponga en mi vientre, él ya estaba apartado para Dios, porque es una profecía. Mi hijo es una bendición en nuestras vidas. Y yo como flecha, yo le direcciono, porque hay cosas que tal vez a Tomás no le gustan. Cuando yo le digo, no, muchos dulces, ya nomás él se enoja, él coge y bota las cosas y dice, no, dame dulces, o ponme Paw Patrol, o grita. Entonces yo como mamá y mi esposo también vamos a saber los límites, pero también ahora yo digo, ok, wow, mi hijo ya tiene 2 años, ya creció, ya no hay cenito, ya no hay pañal, y qué bien que yo me siento de verle crecer a mi hijo, decir, wow, puede ir ya al baño solito, wow, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a escribir. Y eso justamente es lo que Dios siente cuando nosotros crecemos. Es justamente esa satisfacción y esa alegría.
Y eso viene en combo completo porque ustedes también van a sentir eso, van a decir, wow, cómo he crecido, cómo he madurado, así como yo me siento ahora. De venir aquí, pararme y decir, Dios, eres tan bueno conmigo, por cómo me has hecho crecer, por cómo me has hecho madurar. Y después de haber cometido muchos errores, porque esto en el camino del ser humano sucede, no nos sentamos juzgados porque, ay, pero es que yo hice esto, yo hice este otro, yo hice este otro. Pero Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Si yo me levanto cada mañana y puedo respirar, yo le agradezco a Dios porque es justamente ahí cuando digo, oh, wow, sí, anteriormente me equivoqué, pero esta vez lo voy a hacer de esta forma porque yo sé que te pones feliz y que los dos estamos felices, así que esto es un ganar-ganar. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuál es el fruto que Dios, el fruto que más del que ya estás dando, que Dios quiere que des? ¿Qué es lo que hoy Dios te está diciendo para que cuando salgas de esa puerta sea diferente? Y no importa si hemos venido el día de hoy desanimados y bueno, Señor, tal vez yo no he hecho todo o realmente Dios, tú sabes que yo me estoy esforzando por hacerlo. Y aunque quiero iniciar de nuevo, aquí estoy, este es mi corazón dispuesto. Y créanme, la vida cristiana, como todos sabemos, no es fácil, pero yo sé que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, aceptar a Jesús en mi vida, porque si ahora estoy así y si ahora estamos aquí, imagínense lo que Dios está trayendo, porque la Juanita hablaba de crecimiento. Y no solo hablamos de crecimiento en personas, sino de que las personas crezcan en Dios, se potencialicen en Dios. Ahora, anteriormente les decía que a veces no tenemos idea, no sabemos, no tenemos conocimiento en dónde Dios nos quiere, pero en Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, Dios en el llamado que nos ponga, en el propósito a donde nos lleve, va a poner el querer y el hacer. Porque Él es así, porque Él es tan apasionado que quiere hijos apasionados por lo que hacen, por lo que viven, por lo que defienden, que nosotros defendemos del reino de Dios. Defendemos que queremos una vida diferente a lo que el mundo te ofrece. Porque así es. Nosotros somos esa luz en el mundo y yo estoy segura que Dios está feliz porque tú estás dando fruto y va a seguir siendo feliz porque vamos a dar mucho más fruto. Entonces, hermanos, ¿cuál es el llamado para ti, para dar fruto? Yo lo descubrí en Dios y lo descubrí con miedo, lo descubrí dudando. Pero Dios me dio la seguridad y la capacidad para prepararme, porque Dios te da el combo completo, te da don, te da gozo, te da conocimiento, te da todo para que eso pueda ser y eso glorifique a Dios. Entonces, ¿cuál es tu llamado para dar fruto? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Para qué eres bueno? Dios te va a dar todo lo que tú necesites para dar fruto. No importa, no pienses que eso es imposible, no, Dios te lo va a dar, porque muchas personas tal vez quieran estar aquí predicando, otras quieran estar en la danza, otras quieran estar en la alabanza, bueno, un montón de dones, y tal vez no lo hemos hecho por miedo, pero no te preocupes, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para glorificarle a Él. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Hola, ya. Chévere. Bueno, queremos darle gracias a Dios porque nos ha hablado a través de la jazz. Ya saben, tenemos una palabra y un compromiso. Si nosotros llegamos de una manera, la idea es salir diferentes, salir cambiados, salir transformados,
renovados. ¿Qué más necesitamos? Rellenos, fortalecidos, no tan rellenos, algunos más vaciados, apasionados. Y ese es el punto importante. Si amamos con pasión, ya nos leyó un versículo en Salmos. ¿Cuál era, Jazz? No. 27:4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, habitar en la casa de Él. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su tiempo. Qué lindo. Un momentito, así solamente un momentito. Estar en su presencia, mirar su hermosura y recrearme en Él. Qué precioso. Estar en su presencia, qué rico. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Significa que la cara religiosa de Señor, aquí estamos frente a ti. No, la cara que está frente al Señor es llena de gozo, ¿verdad? Llena de gozo, llena de victoria. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo puedo sentir gozo si estoy atravesando pruebas, si estoy atravesando problemas? Pero fíjate que en Santiago la palabra dice, voy a parafrasearles porque dice, cuando estén atravesando por pruebas, siéntanse con sumo gozo. ¿Por qué? Porque el Señor va a tomar la prueba, ¿no es cierto? Y le va a transformar en nuestro crecimiento. Dicen, porque la prueba de la fe produce crecimiento, nos lleva a la perfección de Dios. Amén. Esa es la bendición más grande que podemos tener nosotros, que cualquier cosa que hagamos en la vida, el Señor la va a tomar para bien. Y a la final, si yo tengo una lastimadura, si tengo una enfermedad, si tengo un dolor, si tengo un problema, y voy a su presencia, salgo sano, salgo transformado. Y si sé que va a salir transformado, ¿con qué cara entro? Señor, no sé si puedas. O entro, Señor, estoy adolorido, me duele, estoy triste, pero en ti tengo victoria. Y sé que es algo cambiado y sé que es algo transformado. El Señor nos llama a crecer y a dar fruto. Y luego dice que si estamos dando fruto, podemos dar todavía más fruto. Y después un tercer nivel, mucho fruto. Y Él no quiere que nos quedemos como pámpanos. Quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Y para eso a veces es necesario que pode partes de nuestra vida. Que el labrador venga y nos diga, ¡ay, sus amigotes! ¡Miau! Esa pereza, ¡miau! Y todas esas cosas que tenga que cortar, que corte. A la final, Él es el labrador. Y nosotros somos unos pámpanos que podemos decidir si vamos a estar bien enchufados a la planta o no. Fíjate que podemos decidir si vamos a estar bien enchufados o no. Y el Señor dice, apartados de mí, no. Bien pegaditos, yo me hago cargo. Ahí sí pidan lo que quieran. Porque si permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será concedido. ¿Alguien tiene aquí alguna petición para el Señor? ¿Alguien? ¿Bonita? Una por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tenemos una petición por este lado de la izquierda, otra por el lado de la izquierda de ustedes, ¿no? Derecha, izquierda. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Petición a la una, petición a las dos. ¿Quién quiere permanecer en el Señor? Y te será concedido. Ese es el punto. Amén.